Buenos días y muchas gracias por participar en esta charla que tenemos hoy. Y en un par de minutos voy a presentar a nuestra conferenciante, que se llama María José Luciáñez Sánchez, que es profesora titular de Zoología en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Bioética por nuestra universidad. Es una científica de postín, apasionada también por la vida universitaria, en todo lo que supone de espíritu crítico, discusión, curiosidad, paciencia, esfuerzo y búsqueda de la verdad. Esto le ha llevado a implicarse en diversas actividades que fomentan la síntesis fe-razón, de lo que hoy va a hablar en su charla, o que tiene que ver bastante con su charla, y en la colaboración con asociaciones de estudiantes en la universidad y en encuentros de universitarios católicos desde hace muchos años. Su línea de investigación se centra en dos grupos de microartrópodos de especial importancia como bioindicadores de las características de los medios. Como veis, es una cosa como muy específica. Estos dos grupos de microartrópodos son los colémbolos y los ácaros. Y sobre estos bichitos ha publicado casi un centenar de artículos, capítulos de libros y otras publicaciones. El primero de estos grupos, los colémbolos, constituyen el grupo de insectos más primitivo de la historia de la Tierra y por ello su interés evolutivo es muy notable. Como especialista precisamente en este grupo, en los colémbolos, ha descrito más de 25 especies y taxones nuevos para la ciencia. Los proyectos de investigación en los que ha participado le han permitido conocer la fauna de distintos ambientes de la península, así como de zonas tropicales, en distintos proyectos en los que ha participado con la Universidad de La Habana y desde hace unos años también en la Antártida, colaborando con distintos grupos de investigación españoles, franceses e ingleses en el estudio de la fauna de colémbolos, de la Antártida marítima y de las islas subantárticas, y valorando el equilibrio entre las especies nativas y las especies exóticas. Otra línea de investigación en la que es pionera es la microzooarqueología, que es una ciencia nueva en España y que consiste en estudiar los restos subfósiles de la microfauna de yacimientos arqueológicos, con el objeto de reconstruir paleoambientes, es decir, ambientes antiguos en relación con poblaciones humanas. De hecho, una de las tesis doctorales que ella ha dirigido ha sido reveladora en cuanto al potencial científico que pueden aportar estos estudios de la microzooarqueología. Es además vicepresidenta de la sección española de la Sociedad Internacional de Científicos Católicos, que precisamente el capítulo español de esta sociedad celebró aquí hace unos meses su congreso, y es miembro también del Centro Español de Sindonología, que no sé si os suena esta palabra, es la ciencia que estudia especialmente y específicamente la Sindón de Turín y el sudario de Oviedo, es decir, lo que conocemos como la sábana santa y el santo sudario de Oviedo, y pertenece a este centro de sindonología desde hace varios años. El título de la charla de hoy es Experiencias de una científica, creer e investigar. A mí me parece un tema muy, muy interesante, así que no le voy a robar más tiempo y os dejo ya con María José. Muchas gracias por la presentación. Y el título de la conferencia era Lecciones de un científico, creer e investigar. Pero cuando me ubicaba en este salón de actos y después de que me presentara Jorge, he pensado, yo no vengo a dar ninguna lección, y por eso lo he cambiado por Experiencias de una científica, creer e investigar. Voy a seguir un poco este índice que tenéis aquí, ¿no? Lecciones o experiencia, ¿no? Formas de conocer, los conceptos, la relación entre ciencia y fe, mi experiencia y algunas experiencias de los sabios. Quería hacer alguna anotación antes de comenzar la charla, y es que vais a ver que hay muchos textos en las imágenes, o bueno, algunos son un poquito más largos, otros son un poquito más cortos,
y luego otras son solamente imágenes. Pero lo que pretendía sobre todo es que en las frases lapidarias que de vez en cuando salen, pues profundizásemos o bien esa frase calara dentro de nosotros, ¿no?, con todo su peso, para poder sacar alguna consecuencia o también, ¿no?, que mi experiencia os sirva a vosotros para vuestro camino, ¿no? Es lo que pretendía. Claro, lecciones o experiencias. Voy a comenzar diciendo algunos autores que me han ayudado en esta experiencia de vida. Es creer e investigar, es decir, ciencia, mejor, fe y ciencia. Por lo tanto, toda la charla va a transcurrir en este concepto de fe, en este concepto de ciencia y en la relación entre los dos campos. Posiblemente algunos, a lo mejor no sois creyentes o sí, pues espero que a todos, seáis o no creyentes, os sirva, porque en el fondo esta experiencia creo que es un camino que es válido para todos. Mi primer autor, que posiblemente algunos conozcáis, es el cardenal Newman, que dejó como frase para su tumba, pasó de las sombras a la luz, o pasó de las sombras a la verdad. Yo a veces hago sinónimo la palabra verdad y la palabra luz. Quienes hemos pasado por alguna de estas experiencias que llaman ECMs, cercanas a la muerte, sabemos que al final hay una gran luz y por eso esta es mi primera experiencia que os transmito. En el fondo nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, transcurre por un túnel más o menos cerrado, pero culmina claramente en la luz. Y por eso es bueno ir adentrándonos en esa luz, lo vais a ver enseguida. Una luz que da sentido a toda la vida y por eso el cardenal Newman me ayuda, ¿no?, porque él pasó de las sombras a la luz, a la verdad. Este es su itinerario. Y ahora, como soy zoóloga, pues quiero, y toda la charla, y sobre todo al final, es el testimonio de algunos científicos, no el mío, sino el de otros científicos mucho más importantes y mucho más reveladores en sus investigaciones, pues voy a ir sacando algunos ejemplos. Por ejemplo, el cardenal Newman, que es del siglo XIX, es coetáneo de Darwin y, por lo tanto, de la formulación de la teoría de la evolución. Y fijaros, el cardenal Newman, que no sé si sabéis que es un converso de la Iglesia anglicana a la Iglesia católica, finalmente sacerdote y cardenal, y ahora es santo, San John Henry Newman, pues decía: no veo nada en la teoría de la evolución inconsistente con un todopoderoso autor y protector. Es decir, él no vio ninguna contraposición entre la evolución de Darwin y lo que él afirmaba y creía, con una enorme luz, en la Iglesia católica, ¿no? Dice: no puedo imaginar por qué se ha de considerar que el darwinismo contradice la doctrina católica, afirmaba él. Por lo tanto, no hay contraposición. Primer dato. Toda ciencia, para ser posible, y estos son a modo de frases en esta introducción, decía Einstein que hay dos condiciones previas, y por favor, pensadlo, ¿no?, metedlo en el corazón y en la cabeza. Dos condiciones previas para que toda ciencia sea posible. Esto nos remite claramente al origen de la ciencia. Primero, creer que el mundo existe objetivamente, el mundo, la realidad. No depende de culturas, votos o modas, o condicionamientos de cualquier tipo. El mundo existe objetivamente. Segunda condición, la ciencia existe porque la realidad no puede ser contradictoria, no es absurda. Si sois científicos o vais a serlo, o aunque no lo seáis, pensad que no hay contradicción, ningún tipo de contradicción entre la ciencia y la fe. La ciencia existe porque la realidad no puede ser contradictoria, no es absurda. El científico intenta conocer la realidad tal cual es, como veremos después. Otra autora que me ayuda mucho, porque es mujer sobre todo, es Edith Stein, que ha escrito mucho sobre la mujer. Ella dice, y esto para los que somos científicos ayuda mucho, ella quita el velo de la realidad, desvela y ayuda a ver lo que es esencial. Tiene ojos que ven, dice aludiendo a la mujer, pero luego dice, investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Por lo tanto, es necesaria la observación, ver y luego pensar, claro, ¿vale? La ciencia no son solamente datos y datos, hay que pensar. ¿Cuál es mi ambiente? Bueno, ese es el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid.
y estar la Facultad de Biología, que es donde me muevo habitualmente. Un ambiente que no es precisamente favorable para una científica que es creyente, ¿no? Porque a veces, bueno, pues sobre todo entre mis compañeros, pues no hay mucha fe, lo digo con tristeza, pero bueno, tengo que confesar que jamás he encontrado en todos mis años de estudiante y de profesora, que llevo ya muchos años, nunca he encontrado ningún problema entre lo que he estudiado científicamente y lo que he investigado y mi fe, jamás. De hecho, siempre he pensado, si ahora, mientras estaba estudiando, encuentro algo que me rechina, no tendré problema, porque con el paso del tiempo iré teniendo más luz y encontraré las soluciones. Es decir, que no he encontrado nunca ningún inconveniente entre mi fe y mi vida como científica. Y tampoco la he encontrado incluso pues, hablando de temas de fe con personas que no han creído, ¿no? Por lo tanto, es posible y además vuelvo a afirmar lo que he dicho antes. La vida de un creyente en el fondo es una vida luminosa, que se va haciendo cada vez más luz. Y como dato sobre mi experiencia, aunque luego hablaré un poco más al final, claro, os decía, mientras estudiaba, digo, si hay algo que me rechina o no encuentro la solución, por ejemplo, cuando yo era estudiante, y ahora también, el tema de la evolución puede tener algunas lagunas, sobre todo en la evolución humana, pues siempre pensaba, tranquilidad, yo seguiré estudiando, seguiré creyendo y alguna vez se hará la luz. ¿Por qué? Pues porque confío en estas frases que vais a ver ahora que vienen en el Evangelio o que dice la Biblia, ¿no? Cuando Jesucristo dice que yo soy la luz del mundo, yo creo en Jesucristo. Si Él dice eso, es que realmente hay luz. O cuando dice, yo he venido al mundo como luz. Por lo tanto, si ha venido como luz, yo no puedo caminar en la sombra. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, tendré la luz. Ven y verás, dice, ¿no?, a los discípulos, o, por ejemplo, un salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. Los discípulos vieron y se quedaron con él aquel día. O, por ejemplo, San Juan al final del Evangelio cuando dice, vio y creyó. Por lo tanto, vamos a ver por qué hay luz. Bueno, ¿qué formas hay de conocer la realidad? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se alcanza el conocimiento verdadero? Pues estoy segura de que muchos de vosotros esto lo habéis escuchado en alguna clase. ¿Cómo puedo yo conocer las cosas? Pues por mi experiencia, y esto en el fondo es muy importante, ¿eh? Por mi experiencia, ¿vale? Yo a lo mejor como científica puedo hacer experimentaciones, experimento, miro al microscopio, veo o puedo tomar medidas, por lo tanto por mi experiencia conozco. Pero luego, como decíamos antes, tengo que pensar, tengo que razonar. Por lo tanto, por mi raciocinio también puedo conocer. Y tercer punto, que dice algún autor y que me parece muy importante y volveremos a ello después, ¿por qué me lo enseñan? La mayor parte de los conocimientos que yo tengo, los tengo porque me los han enseñado. El conocimiento no se da genéticamente, como dice aquí la frase. Ramón y Cajal, los métodos del conocimiento los resume en tres, es decir, el último de porque me lo enseñan no lo añade, pero él dice por la observación, es decir, la experimentación, la experiencia, y luego por el razonamiento inductivo y deductivo. Diríamos que no afirma el tercer punto de la otra columna, ¿vale? Y ahora, mi propia experiencia, lo digo porque ahora parece que todos los conocimientos, si no son científicos, es que no son verdaderos. Ojo, esa afirmación es errónea, ¿vale? Hay muchas cosas que conozco y yo no he experimentado, y no por eso son falsas, ¿vale? Entonces, mi propia experiencia me enseña muy poco. Y como decía además Einstein, dice, una idea nueva es una cosa muy rara. Y lo decía él. ¿Por qué? Pues porque casi todo el conocimiento lo tenemos o por experiencia, que me enseña muy poco, o porque lo razono, ¿vale? Pero el razonamiento también siempre sigue unas pautas, o porque me lo enseñan. Una idea nueva es una cosa muy rara, decía Einstein, ¿vale? Y ahora, experiencias o lecciones de una científica. Creer e investigar. Investigar. ¿Qué es la ciencia?
Pues la ciencia, como tenéis aquí resumido, es un conjunto de conocimientos que se adquieren por la observación, por los razonamientos, por la experimentación, mediante los cuales se construyen hipótesis, se generan preguntas, se deducen principios o se elaboran leyes generales. Realmente la ciencia estudia la actividad de la materia, se restringe a lo material. Si no es material, yo no puedo decir que hago ciencia. La palabra ciencia, además, que significa propiamente conocimiento, ¿vale? Es conocimiento, ciencia es conocimiento. Ahora, es un conocimiento acerca de la materia, pero tiene también que ver con otro verbo, que es el verbo scire, que significa rajar, separar, diseccionar. Es muy adecuado, porque la ciencia es conocimiento, pero es un conocimiento que se adquiere rajando la realidad. Por eso, cuando antes Eisenstein decía que la mujer sabe ver más allá de la realidad, y yo me lo aplico, ¿no? Entonces me lo aplico como mujer y como científica. En el fondo está diciendo que la mujer tiene todas las capacidades para ser científica, ¿no? Porque sabe rajar la realidad, escindirla, diseccionarla y ver más allá. Bueno, pues es un científico el que raja la realidad para ver lo que hay dentro de la realidad. Dice, para entender algo, efectivamente tienes que cortar, dividir, entender sus partes. Nosotros, por ejemplo, en prácticas o en la vida científica cotidiana, tenemos que hacer muchas disecciones. ¿Qué es una disección? Rajar para ver lo que hay dentro. ¿Vale? Pues eso, en el fondo, es ciencia. Ahora, ciencia es conocimiento, pero hay que distinguirlo de lo que es un sabio. ¿Vale? Un sabio también hace referencia al conocimiento, pero es un conocimiento amplio y profundo que se adquiere mediante el estudio, ¿no? También se refiere un sabio a una buena persona, a una persona que muestra buen juicio, prudencia, madurez, es decir, el sabio va más allá que lo que es simplemente un científico. Pero bueno, vais a ver que al final, la última parte de la charla, es un acercamiento a la figura de algunos científicos que realmente son sabios, ¿no? Y en el fondo todos, ¿no? Aunque no seamos científicos propiamente dicho, queremos ser sabios, es decir, personas que mostramos buen juicio, prudencia y madurez en nuestros actos y decisiones y que vivimos de acuerdo con un ideal que trasciende lo cotidiano. Cuidado, porque antes os he dicho, calad las frases, porque luego al final vamos a unirlo todo, ¿vale? Vivir de acuerdo con un ideal que trasciende lo cotidiano, la vida normal que tenemos. Creer e investigar. Hemos visto lo que es investigar. Ahora, ¿qué es creer? Creer, ¿no?, es tener fe. Ahora, tener fe, como yo siempre digo, tomando la idea del padre Carreira, que me han contado que hace muchos años que estuvo aquí y del cual yo he aprendido mucho, un astrofísico jesuita. Bueno, pues él decía que la fe tiene 3 acepciones. La primera acepción de la palabra fe, y además es que él siempre lo decía, cuidado, cuando se habla de fe, 3 acepciones de la palabra fe. La primera, tener fe es adquirir un conocimiento por el testimonio de otro, es decir, yo creo lo que dice esta persona. Claro, esa persona me merece toda la confianza, porque me vale su persona, no tiene ninguna intención de falsearme lo que está diciendo, no tiene una doble intención. Es decir, yo creo lo que ella me dice o él me dice. Por lo tanto, esto en el fondo tiene que ver con lo que antes hemos dicho como modo de adquirir el conocimiento porque me lo enseñan. Yo creo que lo que me dice esta persona es verdad y por lo tanto lo aprendo y adquiero su conocimiento. Porque creo que lo que dice es verdad. En el fondo, si esto lo pensáis, es el modo más normal de adquirir conocimiento y cultura. Yo creo lo que dicen mis profesores, pero también es el modo normal para que la ciencia avance. Yo creo que lo que han dicho los científicos antes que yo es verdad y, por lo tanto, eso que es verdad lo creo. Y construyo mi ciencia a partir de lo que ellos han hecho y dicho. Si tengo que comprobar todo lo que los zoólogos antes que yo han dicho y hecho,
la ciencia no avanza, ¿no? Por ejemplo, esto es un inciso de mi vida cotidiana, con los animalitos que estudiamos de la Antártida hay unos serios problemas, porque a principios del siglo XX o incluso en el siglo XIX los microscopios eran muy pobres. Y entonces dices, ¿este animal que ha descrito de la Antártida será verdaderamente este? Entonces, claro, si tengo que comprobar todo lo que han hecho los científicos antes que yo, es que no avanzamos. Entonces, me fío de lo que Pasteur y grandes científicos han hecho antes que yo. Me fío. La segunda acepción de la palabra fe va un poco más allá, porque hace hincapié en que cambia mi modo de proceder y mi modo de actuar. Por ejemplo, esto es tan cotidiano como decir, yo tengo fe en mi médico, ¿vale? Entonces, como tengo fe en mi médico y él me dice que tengo que hacer gimnasia todos los días, pues cambio mi modo de actuar y me voy al gimnasio todos los días. Esto que es tan tonto, en el fondo es otra acepción de la palabra fe, pero me lleva a cambiar mi modo de proceder e incluso a veces me puede llevar a cambiar los afectos o me puede llevar a cambiar todo mi tipo de vida y muchas otras cosas. Es otra acepción de la palabra fe. Ahora, esta acepción de la palabra fe puede ser racional. Cuando aquello que me hace cambiar mi actitud o mi cambio en el modo de actuar me lleva a ser mejor persona, me hace más persona humana, me hace más feliz, pero feliz de verdad, no una felicidad que pasa, sino una felicidad que permanece y me lleva hacia la luz de mi vida. Entonces, en ese caso, fijaros, es racional, porque va de acuerdo conmigo, que soy una persona racional, ¿vale? Entonces, es racional. Y luego, además, cumple todos los principios, ¿no?, del razonamiento normal, ¿no? Es decir, no tiene contradicción, cumple el principio de identidad, hay unas razones objetivas que me llevan a actuar, ¿no?, de una determinada manera. Bueno, entonces, son dos modos de la palabra fe. Creo en una persona y lo que dice y me fío de lo que ha dicho. Segundo, actúa en mi modo de proceder y además es racional porque me lleva a ser mejor y cambia mi vida y yo estoy mejor, ¿no? Y me lleva a una vida más plena. Y luego la tercera acepción de la palabra fe, pues como dice, no trata de una respuesta humana, sino de un don de Dios, que además es independiente de todo esfuerzo y merecimiento humano. Pero claro, a ese don de Dios que Él me da, yo tengo que responder, ¿no? Porque si no se queda ahí en un don totalmente sin respuesta y por lo tanto muerto de alguna forma. Bueno, pues esto hay que tenerlo presente cuando se habla de investigar y de creer. En la relación entre creer e investigar, entre ciencia y fe, ha habido 4 posturas y ahora vamos a ver alguna cuestión más de fundamento, ¿no?, de la historia de todo esto, también para poder colocarnos nosotros y colocar la vida de algunos científicos que veremos al final. Hay 4 posturas que además han recibido distintos nombres. Bueno, para algunos autores estas 4 palabras tienen nombres diferentes, pero en el fondo son lo mismo. Ha habido una postura entre creer e investigar que ha sido la confrontación, es decir, creer e investigar son cosas opuestas. Por ejemplo, el caso Galileo es un caso en el cual ha habido una confrontación entre creer e investigar. O se cree o se investiga, o se tiene fe o se es científico. Otro caso es el caso en el cual hay concordancia total. ¿Qué sucede con la concordancia, con esta postura que llamamos concorde? Pues que se ha llevado a los 2 extremos muchas veces. La concordancia significa que los presupuestos científicos se acomodan a los conocimientos de la Biblia o los conocimientos de la Biblia están por encima de los conocimientos científicos e invalidan lo que es la ciencia. Por ejemplo, ¿no?, ha sucedido muchas cosas en aspectos que dice la Biblia y que dice la ciencia. Hay como los hacemos concordes, pero en el fondo no terminan de encajar. Otra postura es la independencia de una y otra, es decir, creer es un campo y investigar es otro. Y cuidado con meterse uno en el campo del otro, ¿no?, porque entonces hay problemas. Esta postura de independencia es la que mantiene Stephen Jay Gould, bueno, un biólogo muy famoso y muy interesante de leer, ¿no? Él elabora una teoría que se llama la de los magisterios no solapados.
magisterios independientes totalmente, ¿no? De manera que tú puedes creer, pero cuando vas a investigar lo dejas un poco aparte porque una cosa y otra no se pueden inmiscuir la una en la otra. Por último, hay otro aspecto que es la complementariedad. La ciencia y la fe son complementarios. Una postura que ya desde San Agustín, bueno, yo diría que desde el principio del cristianismo, pues se mantiene, ¿no? Pero luego después Juan Pablo II pues, ha hablado mucho de este tema y otros muchos. Pero ahora, yo quiero hacer aquí también otro inciso, porque como ya he mencionado aquí en esta Santa Casa hace algún tiempo, y además sé que Benedicto XVI lo afirma también, y yo, bueno, me gusta mucho Benedicto XVI, creo que hay una postura adicional a estas cuatro, que es la postura que él llama de la armonización, y yo llamo de la armonía. ¿Qué significa eso? Pues que realmente la una ilumina a la otra. Y eso es lo que quisiera transmitir en esta mañana y espero conseguirlo y que no os aburráis. La ciencia y la fe, es decir, creer e investigar, se iluminan la una a la otra. Para mí la ciencia es una herramienta para creer más y mi fe me ayuda a investigar mejor. Me ayuda muchísimo tener fe a ver la realidad e incluso los bichitos, que son una tontería, me ayuda a verlos de otra forma. Y esto creo que es importante, ¿no? Bueno, Benedicto XVI es el Papa, es el filósofo y el teólogo de la verdad, de la cuestión de la verdad. Y aquí también querría que la armonía pues iluminara un poco también todas nuestras cabezas, ¿no? Porque lo importante es buscar la verdad. Verdad, fe y luz, para mí me parecen casi la misma palabra. Pero dice, la ciencia busca verdades, pero descalifica como no científica la cuestión de la verdad. Y la verdad, o sea, no se puede investigar y decir, allá, Pamplina es la verdad. No, yo quiero saber la verdad científica de lo que trabajo. Hay una verdad y sobre todo hay una verdad que lo abarca todo, ¿no? Y luego una cientificidad ejercida de este modo, es decir, buscar la ciencia o hacer ciencia dejando aparte la verdad, en el fondo inmuniza frente a la verdad, es decir, hace que no la encuentres. Y yo como científica he visto muchas publicaciones que en el fondo les da lo mismo, lo que quieren es publicar. Vivimos en una sociedad en que lo importante es hacer ciencia y publicar, pero no saber la verdad de aquello que estoy trabajando, ¿no? Bueno, y ahora vuelvo otra vez a mi experiencia y ahora como creyente. Es un camino, ¿no? Es un camino a lo largo de un túnel en el que más o menos tienes sombras, pero como os decía al principio, quienes hemos tenido la experiencia cercana a la muerte de encontrar al final una gran luz, sabes que la luz está al final. A mí siempre me ha sorprendido, aparte de los textos del Evangelio que antes habéis visto, esta encíclica que se llama la Lumen Fidei. La Lumen Fidei significa la luz de la fe, una encíclica que parece que escribió Benedicto XVI, pero publicó el Papa Francisco y que él terminó en el año 2013. Y entonces, yo como creyente, la luz de la fe es luz. ¿Qué dice? Bueno, guíame luz amable, decía el cardenal Newman. Dice la encíclica, quien cree, ve. Ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino. Ahora, yo me pregunto, y pregunta la encíclica, ¿es una luz ilusoria? ¿Me la imagino yo porque quiero creer, porque digo que tengo fe? Posiblemente a lo mejor algunos estéis pensando que yo estoy diciendo esto porque creo. ¿Es una luz ilusoria? Realmente, ¿por qué se llama la luz de la fe? ¿Por qué hay tantas alusiones a la luz en esta encíclica y en el Evangelio? O en la Biblia, en los Salmos. ¿Por qué se habla tanto de luz? Con la luz se ve. Por lo tanto, eso significa que los que creemos debemos de tener cada vez más luz. Y además hay un capítulo muy interesante en la encíclica que dice, se entiende que la fe es caminar en sombra, es creer aunque no se vea. Y dice todo lo contrario, la fe es luz. Es decir, no es caminar en la oscuridad y creer porque lo dicen, no, es luz. Y os invito a que hagáis la experiencia. Romano Guardini
fue el que ideó un término que sale en la encíclica que se llama la cosmovisión cristiana del mundo. Es decir, es una visión de toda la realidad, ¿vale?, que es cristiana. Eso tiene que ver con la armonía. Y en el fondo tiene que ver con lo que decía el cardenal Newman, ¿no? Caminar de las sombras a la luz, una vida que es coherente. Todos tendemos a la unidad. La armonía significa juntos, significa unión, pero significa unión para obtener un placer, es decir, una alegría. Es decir, son todo términos que nos llevan a una visión de la vida que es precisamente luminosa, como dice la encíclica, la luz de la fe. Por lo tanto, armonía, caminar juntos hacia un placer. Armonía, coherencia de vida, luz, cosmovisión cristiana, una visión de toda la realidad. Bueno, todo ello nos tiene que ayudar. Dice que la concepción cristiana del mundo, dice Guardini, supone un esfuerzo integrador de la verdad, un modo de pensar las cuestiones siempre desde la totalidad, ¿no? La fe hace posible una mirada sobre la realidad del mundo. La razón, ¿no?, que está por encima de la ciencia y por encima de la razón está la fe. El Papa Benedicto decía que hay que ampliar los horizontes de la razón. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pues porque nos centramos solamente en lo que yo experimento, en lo que yo veo. Si alguien me dice una cosa, lo tengo que experimentar, si no, no me lo creo. Es decir, si yo no veo las cosas, no las creo. Eso es una falsedad, porque hay cosas que yo no veo y debo de creer que son verdad. Entonces, pensar las cuestiones siempre desde la totalidad, ¿no?, desde una mirada ampliada. Digo, ¿en qué estaba hablando? Dice la razón, ampliar los horizontes de la razón. ¿Por qué? Porque la razón está por encima de la ciencia. Entonces, ¿qué es la razón? La razón, yo a veces, y aquí hay filósofos que luego me pueden corregir, la razón en el hombre yo creo que funciona como que yo voy haciendo un puzzle con todas las cosas que van transcurriendo en mi vida. Y las piezas tienen que encajar para formar un todo. Entonces, la razón lo que hace es construirme este sistema racional en el cual yo voy encajándolo todo. Todo lo que sé por la fe, todo lo que voy viendo por la fe, todo lo que yo trabajo como bióloga, todo lo que yo investigo, todo lo que es el sentido de mi vida, todas las cuestiones que pasan en el mundo, todo lo que yo voy recibiendo lo voy encajando como las piezas de un puzzle. Ese sistema será racional cuando todo encaja perfectamente. Si hacéis este puzzle a lo largo de vuestra vida, os daréis cuenta de que la fe, y solo la fe, consigue hacer la totalidad del puzzle y por lo tanto de la imagen que yo quiero construir con el puzzle. ¿Por qué? Pues porque la fe, como es luz, da sentido a la vida, da sentido al hombre, me dice quién es Dios y además da sentido a todo lo que hago como científica, como historiadora, como enfermera, como lo que sea. Y eso es lo que dice Guardini, una cosmovisión que abarca la totalidad, todo. Ese es mi puzzle, ese es mi sistema racional. Entonces, sobre lo que yo experimento está lo que pienso. Y sobre lo que pienso y lo que experimento, mi razón puede mucho, está lo que creo. Está Dios, que es luz. Bueno, lo específico cristiano, decía Guardini, se encuentra en que el hombre se sabe en una relación con Dios que le precede y una relación a la cual no puede sustraerse. Dios se revela a sí mismo como la verdad, pero ojo, no abstractamente, no en oscuridad, sino en el concreto que vivimos cotidianamente, es decir, en mi microscopio. Dice un autor, precisamente el presidente de la Sociedad Internacional de Científicos Católicos, que es físico, dice que a veces somos tan ciegos que no sabemos historia, entre otras cosas, y dice, no somos conscientes de que la revolución científica, las grandes revoluciones científicas, se realizaron gracias a personas de fe, como Kepler, Galileo, Pascal o Newton. O, por ejemplo,
el que creó, ¿no?, o comenzó la astrofísica es un sacerdote, Pietroangelo Secchi. El que crea la geología, es decir, el que da pie, el pionero de la geología, es Steno, sacerdote. El pionero claramente de la genética es Mendel, Agustino. Lemaitre es el que crea la teoría del Big Bang, es decir, el que comienza, el pionero de la cosmología. Todos fueron sacerdotes. ¿Creéis que tenían contraposición entre su ciencia y su fe? No, todo lo contrario. Y ahora, la ciencia de todos estos siglos hasta ahora se fundamenta o tiene como punto de partida esta actitud de Kepler. Te doy las gracias, lo veíamos antes, ¿no? La ciencia tiene dos presupuestos, ¿no? Que la realidad existe independientemente de lo que yo crea, existe y por eso la puedo investigar. Y por eso Kepler dice, te doy las gracias a ti, Dios y Señor Creador nuestro, porque me dejas ver la belleza de tu creación, es decir, la realidad que yo toco y experimento, y me regocijo y alegro con las obras de tus manos. Euler, el gran matemático, hablaba de la belleza de las matemáticas. Claro, algunos podemos pensar, ¿dónde hay belleza en las matemáticas?, ¿no?, cuando son tan arduas a veces. Él hablaba de la belleza y realmente es que veía algo más que simplemente fórmulas. Y vamos a ver eso, algunos sabios más. Algunos son españoles. José Celestino Mutis, este posiblemente no suene mucho, pero a los biólogos cada vez más nos suena más, porque es un gran botánico, aunque fue médico, astrónomo y matemático, español, nacido en Cádiz. Le llaman el sabio Mutis. Este hombre, que os invito a que leáis su pequeña biografía. ¿En las? Sí, claro, aquí lo tienes, en las pesetas. ¿Vale? Sí. Celestino Mutis aparecía en los billetes españoles, pero también en los colombianos. Él, en un momento de su vida, viaja a Nueva España, que entonces era Colombia, Venezuela, Ecuador y algún otro país. Bueno, pues viajó ahí y ahí hizo un estudio súper exhaustivo de la flora de todas esas regiones. De hecho, el jardín botánico está dedicado a Mutis, tiene una placa incluso. Ahora mismo en el Jardín Botánico de Madrid hay colecciones de Mutis, hay pliegos de plantas que son suyos, hay exposiciones continuas sobre Mutis, tiene un sello de correos, hay institutos, hay colegios dedicados a Mutis. Pero José Celestino Mutis, a los 40 años, recibió la llamada del Señor y fue sacerdote, pero eso no le impidió seguir haciendo investigación hasta el final de su vida, ¿no? Lázaro Spallanzani es jesuita y este se le llama el biólogo de biólogos, es el predecesor de Pasteur. Es el hombre que en todos los libros hay que mencionar porque fue el que desterró la teoría de la generación espontánea y demostró que la vida procede de la vida. Bueno, hizo muchos estudios, un gran biólogo, sacerdote. Johannes Peter Miller, este no es sacerdote, es un laico, pero es un gran científico y nunca dudó un momento de la fe de su juventud. En público y en privado fue un hombre recto, íntegro, coherente. Eso es lo que tenemos que ser. Y luego, posiblemente os suenen los conductos de Miller, ¿no? Cuando se estudia embriología, pues se habla de los conductos de Miller, pero también hizo estudios en neurofisiología. Científico y creyente. Agassiz, ¿no?, que bueno, fue el pionero en los estudios de glaciarismo, glaciología, paleontología, ¿no? Pues él, que es un pionero claramente, es suizo, o sea, nació en Suiza, pero luego después desarrolló toda su labor científica en Estados Unidos. Dice, en una palabra, todos estos hechos que él estudió en geología y en paleontología, en su conexión real en la naturaleza, muestran en voz alta un único Dios, a quien el hombre puede conocer, adorar y amar. Por lo tanto, creyó e investigó. Este hombre, Deleuze, no es creyente, él es agnóstico, pero siempre me gusta ponerlo porque es un científico que quiso, en sus afirmaciones y en su vida,
investigar literalmente todo lo que había, ¿no?, de material en todos sus experimentos. Él es zoólogo, anatomista y médico. Bueno, pues él, a principios del siglo XX, en 1903, investigó la sábana santa de Turín, que acababa de ser trabajada y se le acababa de hacer la primera fotografía. Entonces, él la investigó con exhaustividad como científico. Y siendo agnóstico, él era académico de la Academia de Ciencias de París, siendo agnóstico presentó su comunicación en la Academia de Ciencias de París y dijo: he sido fiel al verdadero espíritu de ciencia al tratar este asunto y no me cabe ninguna duda de que este lienzo ha envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret. Lo dijo y casi le vale el puesto, o sea, estuvieron a punto de echarle de la academia, pero como científico, ¿no?, investigó la materia y se dio cuenta de que debía de pertenecer a Jesús de Nazaret. Yo ya no he seguido su camino de fe, pero sé que es muy amigo de uno que era profundamente católico y, bueno, pero él dice, si en vez de tratarse de Cristo se hubiera planteado que se trataba de Tutankamón o cualquier emperador romano, continúa la frase, pues no hubiera habido ningún problema. ¿Qué quiso decir? Pues que en el fondo hay muchos prejuicios contra la fe, pero bueno, él trabajó como investigador. Pasteur es un católico declarado, tiene contribuciones científicas en todos estos campos que tenéis aquí. Se le atribuye la frase esta, pero no es suya. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha ciencia nos aproxima. Como decía Benedicto XVI, cuando hay contraposición entre creer e investigar, entre ciencia y fe, es que no se ha comprendido alguna de las dos, o la ciencia o la fe, o no se han comprendido ninguna de las dos, decía. Bueno, Pasteur era un devoto y fervoroso católico, su fe era tan genuina como su ciencia, y en los últimos años tuvo la costumbre de acercarse a los sacramentos con frecuencia. Este es Pasteur. Entregó su alma a Dios, sosteniendo entre sus manos su pequeña cruz de cobre y repitiendo fervorosamente una confesión de fe y esperanza. Mendel, no hay que decir nada acerca de su fe, porque es agustino, monje agustino, y además fue el prior de su monasterio, pero sus experimentos con los guisantes en el jardín del monasterio es una lección de cómo hay que proceder experimentalmente en la ciencia. Cuidadoso, se me olvidó la palabra, muy detallado, ¿no?, en todos sus experimentos, ¿no? Y sacando unas conclusiones totalmente racionales, y desde luego nadie duda que era un hombre creyente, ¿no? Decía Juan Pablo II de él, ciencia y sabiduría se armonizan de modo emblemático en Gregor Mendel, ¿no? Alexis Carrel también es otro personaje, ¿no?, que puede ser un poco problemático en algún punto, pero Alexis Carrel recibió el premio Nobel en 1212 por sus trabajos de fisiología y medicina, especialmente por los trabajos de sutura, ¿no?, de vasos sanguíneos, e incluso hizo algún trabajo que es precursor claramente del tratamiento del cáncer. Y estamos a principios del siglo XX. Bueno, este hombre realmente comenzó su camino de conversión muy jovencito cuando acompañó a una peregrinación de enfermos a Lourdes. Él, siendo ateo, comprobó claramente un milagro en Lourdes. Una enferma a la que acompañaba se curó milagrosamente cuando él la daba desahuciada y médicamente lo tenía claro, ¿no? Entonces ahí comenzó su camino de fe. Y realmente fue un camino, como antes os he dicho, por las sombras hasta llegar a una luz, en la cual afirma: quiero creer todo lo que la Iglesia Católica quiere que creamos y para ello no experimento ninguna dificultad. A mí me impresiona que un científico de la talla de Alexis Carrel, ganador del Premio Nobel, afirme: no encuentro ninguna dificultad en creer todo, ¿no? Porque no hay nada que esté en oposición con los datos ciertos de la ciencia. Por lo tanto, si hay oposición es que o no se ha entendido lo que es investigar o no se ha entendido lo que es la fe. Bueno, y prosigue, ¿no? Aquí es donde está el texto más largo. Te doy gracias por haberme conservado la vida durante tantos años. Tratar de realizar la unión de todo lo que soy con lo inefable que llamamos Dios. Ese es el objetivo de su vida. Jérôme Lejeune tiene introducida la causa de beatificación, estoy a punto de terminar,
Él descubrió el síndrome, la trisomía 21, el fundamento genético del síndrome de Down, descubrió también la trisomía 18, descubrió también lo que se llama el síndrome de Leyen o de maullido de gato, que ya me he dado cuenta que en muchos libros, cuando yo lo estudiaba en el bachillerato, ahora ya no está. Y desde luego no lo llaman síndrome de Leyen, que es una delección, ¿no? Le falta un trozo de cromosoma al cromosoma número 5 y todos los daños que causaba. Leyen es un perfecto creyente y Leyen era un investigador de una talla impresionante. Para él se creó la cátedra de genética de la Universidad de la Sorbona, es decir, no es cualquiera. Bueno, pues él, aquí está con su equipo, él fue el primer presidente de la Academia de la Vida que fundó Juan Pablo II y murió muy poco tiempo después de ser nombrado presidente por el Papa Juan Pablo II. Pero él, en un momento determinado, ¿no?, llamó a su mujer después de un congreso y le dijo: acabo de perder el premio Nobel. ¿Y por qué lo perdió? Pues porque afirmó que esos descubrimientos tan impresionantes que se estaban haciendo en genética y que él estaba realizando no se podían utilizar para, habiendo detectado un síndrome de Down, matar al niño que tenía ese síndrome de Down. Lo primero, porque no se sabe qué va a pasar, ¿no? Y lo segundo, porque la genética no puede estar nunca en contra del hombre, ¿no?, sino al servicio del hombre para ayudarle. Este hombre, Eccles, es un neurofisiólogo, ganó el premio Nobel en 1963, australiano. También una talla intelectual impresionante y miembro de multitud de asociaciones, como estáis viendo aquí. Pues él decía: ciencia y religión son muy similares. La apariencia de conflicto es un resultado de la ignorancia. Y lo decía un científico. Es decir, que luego Ratzinger, cuando años después lo afirmaba, en el fondo es que lo han dicho los científicos, ¿no? La apariencia del conflicto es un resultado de la ignorancia. Y luego dice: cada uno de nosotros somos únicos, seres conscientes, una creación divina. Es la visión religiosa, pero dice, es la única visión consistente con toda evidencia. Por lo tanto, coherencia, armonía entre ciencia y fe, cosmovisión, es todo uno. Francis Collins fue el que realizó, uno de los hombres, son dos, que realizaron el proyecto Genoma Humano. Este hombre, investigando, se convirtió a la fe. Bueno, Guadalupe Ortiz de Landázuri es española y es una mujer, junto con su directora de tesis, Piedad de la Cierva, que vivieron en España, españolas después de la Guerra Civil, y son, junto con un grupo de mujeres, un conjunto de científicas que investigaron notablemente, hicieron una ciencia de la mejor. Por ejemplo, Guadalupe Ortiz hizo su tesis doctoral, fijaros, para evitar el gasto inútil de energía térmica, manteniendo constante la temperatura y reduciendo la dispersión del calor. Es decir, que hizo su tesis en una cuestión que ahora mismo ayudaría mucho al tema de las energías renovables, ¿no? Su tesis era refractarios aislantes con cenizas de cascarilla de arroz, hacer un material refractario con las cenizas de la cascarilla de arroz, ¿no? También tuvo alguna patente, es decir, que no es cualquiera, y es después de la Guerra Civil. Piedad de la Cierva fue su directora de tesis, y esta mujer, ¿no?, que veréis lo que dice después, es pionera en los estudios del átomo y de óptica en la España de los años 50, pero ya os digo que no son las dos únicas. Esta mujer recibió a todos los premios Nobel que viajaron a España y a Madrid en los años 50. Marie Curie, Irene Hall, es decir, los Curie, ¿no?, y un montón de premios Nobel lo recibía ella y estaba con ellos. Bueno, aquí tenéis algunas de sus cuestiones. Y ella dice: recuerdo mi gran sorpresa cuando comprobé que yo era capaz de calcular la distancia entre los átomos de cloro y sodio de un cristal de sal. Y cómo me impresionaba que Dios había distribuido los átomos tan pequeños de aquella forma tan asombrosa. Ciencia y fe son una. César Nombela Cano, que murió hace un par de años, científico, católico, discípulo de Severo Ochoa, otro premio Nobel, y a quien Severo Ochoa le encargó que fuese a Estados Unidos a trabajar en lo que Severo Ochoa le había enseñado. Es decir, tampoco es cualquiera. Y sin embargo dice: la resurrección de Cristo es lo que da sentido a mi vida. Pero hay un sinfín de científicos más en la España de nuestros días. Yo he estudiado el Margalef,
el libro de Ecología que tenéis aquí, y José González Bernaldez fue mi profesor. José María Alvareda, que le tenéis a la derecha, es el fundador del CSIC, que es una institución católica, de fundación católica. Bueno, pues Margalef, todos hemos estudiado en biología el Margalef, decía, cuando sintió cercana a la propia muerte se emocionó tanto que lloró dando gracias a Dios por la vida vivida. Le encantaba la sabiduría de los libros sapienciales y le regaló a su mujer un librito, La imitación de Cristo. Es decir, un católico fervoroso. Y ya solo para terminar, quiero terminar en una cuestión, ¿no?, que sintetiza una frase de Benedicto XVI, y perdonad que haya hecho tantas referencias a él, pero merece mucho la pena seguir lo que dice, ¿no? Él habla de la armonía entre creer e investigar, de la armonía entre ciencia y fe, y habla de ello como un camino para todos, seamos creyentes o no, y dice que esa armonía en lo que trabajamos y en lo que creemos en nuestra vida, en la cosmovisión de nuestra vida completa, total, consiste en una búsqueda de una comprensión cada vez mejor de la verdad sobre Dios, de la verdad sobre quién soy yo, sobre el hombre, y sobre los métodos que tenemos de acceso a Dios y a la realidad creada. Si yo busco la verdad sobre estas cuestiones y sobre los métodos para acceder a uno y a otro y a la realidad, es decir, lo que trabaja un científico, entonces si yo lo busco de verdad y lo voy comprendiendo, entonces voy construyendo ese rompecabezas de mi vida que se transforma en una imagen que es luz, y busco la armonía y la coherencia de mi vida. Y con esto he acabado. Muy bien. Muchas gracias, María José, por tu exposición y por poner luz precisamente en este tema tan controvertido de ciencia y fe, ¿no? Y bueno, tenemos unos minutos para alguna pregunta. ¿Se me escucha? No, la verdad es algo que siempre me he preguntado, porque puedo entender como que Dios creó el mundo en 7 días. Se puede explicar que los días de Dios no son como días naturales de los hombres, que no son 24 horas. Vale, eso puedo entenderlo. Pero hay una parte que siempre me ha dejado así como un poco fría, porque se supone que al principio Dios creó la luz. Y creo que los mares, no sé si fueron... el firmamento se creó creo que en el día 2, algo así que recuerde, y el tercer día creo que fue el mar. ¿Por qué en el cuarto día pone que se creó la luna y el sol si ya deberían haberse creado en el día 1? A mí es algo que siempre me ha dejado en plan de... No entiendo. Bueno, es un poco difícil, porque aquí no es meterse en la mente de Dios, es meterse en la mente del que escribió el Génesis, del autor. Yo creo que también es Benedicto X, bueno, últimamente ya no sé dónde lo he leído, pero es que hay que tener en cuenta, y en esto no soy ducha porque yo no soy teóloga, hay que tener en cuenta los autores sagrados y cómo es cada uno de los tipos de libro que hay en la Biblia, que son libros canónicos y por lo tanto la Iglesia los ha unido y son esos los libros canónicos porque son los libros revelados, se consideran revelados. Ahora, cada libro de la Biblia es de distinto tipo. Los hay sapienciales, es decir, que te explican cosas de sabiduría para la vida, los hay históricos, los hay de leyes, es decir, son distintos. Entonces, el libro del Génesis no es ahora mismo como está encuadrado, pero desde luego para nada, y además es que yo creo que es así, para nada el autor ha querido poner el orden que según lo que nos dice la ciencia podría haber habido, ¿no?, en ese origen del universo. Entonces, no sé el autor sagrado por qué lo quiso poner en ese orden, pero desde luego no es un orden que responda a lo que conocemos por la ciencia. Entonces podría ser un error. Es que yo he leído un error. Yo he leído la Biblia y he leído lo de los 7 días y se me hace porque hablan del firmamento. Y yo dije, vale, si ya está el firmamento, ¿por qué está el sol ahí? Claro. Si ya debería haberse creado, porque el orden que sigue, porque empezó en el mar, sí.
Entonces dicen que la vida empezó en el mar y veo el sentido, pero de repente yo cuando le dije Sí. está el sol ahí, dije en plan de si ya está el firmamento, ¿qué hace el sol ahí si ya debería haberse creado? Y es una parte, justamente la parte de la Biblia, el Génesis, que yo siempre me quedo en plan de... De todas formas, te respondo como te respondería Galileo. La Biblia no nos dice cómo se hizo el cielo y todo el universo, sino que lo que te dice es cómo se llega al cielo. Gracias, María José, por tu por tu charla que ha sido magnífica. La verdad que me gustaría que nos dieras otra charla de otra cosa que te voy a preguntar. Y tú, si quieres, en otra ocasión te emplazo a que vengas a contárnoslo y ahora lo que quieras decirnos, ¿vale? Has mencionado de pasada que aquellas personas que habíais estado cerca de la muerte, ¿vale? Entonces, bueno, muy brevemente yo conozco a María José por otros ámbitos. Ella justo no sé si te importa que lo cuente. No me importa. No, vale. Justo en el 2020, cuando estalló el COVID, ella tenía COVID, ¿vale? Y efectivamente empeoró y estuvo ingresada en la UCI. ¿Cuánto tiempo, María José? Estuve en la UCI un mes, de ese mes 3 semanas en coma. Eso es. Y luego otro mes más intentando aprender a andar y a moverme. Entonces, bueno, yo a María José la admiro por muchas cosas. María José, no te pongas roja. Aparte de por su armonía, ¿no? entre la fe y la ciencia, también por su vivencia de cómo salió adelante, ¿no? De esa experiencia. Entonces, mi pregunta sería, si da tiempo y si no, pues para otra charla, como la mayor parte del ámbito de aquí son enfermeros, fisioterapeutas, ¿por qué crees que es tan importante la labor sanitaria en estas situaciones y qué cambia en una persona en una forma u otra de trato a la persona? Desde tu experiencia vital al límite, ¿vale? Un poco si podrías decirnos algo en torno. Sé que no tiene que ver con la charla de ahora, y perdóname, pero bueno, sí tiene que ver indirectamente, pero bueno, ¿qué nos recomendarías para que fuéramos buenos sanitarios, ¿vale? En este ámbito? Bueno, si sois la mayoría enfermeros o enfermeras que no lo sabía, pues para mí, espero poder decir algo, para mí yo estuve ingresada en el Gregorio Marañón y luego después, bueno, he tenido bastante contacto con algunos de los enfermeros y de los sanitarios, ¿no? Para mí los enfermeros fueron importantísimos, importantísimos. O sea, nunca encontraría una palabra para poder decir que fueron lo más importante y lo único que yo tenía en aquel momento. Es verdad que podéis decir, vale, es una situación extrema, pero yo creo que tan extremo es eso como una cosa superficial, como una cosa mucho menos grave en la cual a lo mejor os tenéis que ocupar. El enfermero casi diría que es más importante, y perdón si hay algún médico, que es más importante que el médico. Y yo lo he vivido así. Los enfermeros eran mi salvación. Además, en una situación tan problemática, cuando no te puedes comunicar con nadie. Yo ingresé y no sabía qué había pasado en el mundo. No sabía que se habían cerrado las barreras, o sea, que se habían cerrado las ciudades, no sabía que no se podía salir a la calle, no sabía nada. Ni siquiera sabía por qué se aplaudía cuando me desperté, no sabía por qué se aplaudía a las 8 de la tarde. Y fue una enfermera, precisamente, la que me dice, te están aplaudiendo a ti, ¿no? O sea, creo que es lo más importante que existe en un hospital. Y contaría millones de ejemplos, ¿no? El contacto que tenían entre los familiares y los enfermos, por medio de móviles, de tablet, de todo lo que fuera. Una simple sonrisa era un mundo en una situación muy problemática, ¿no? Y entonces la sonrisa de la enfermera o del enfermero, el enfermero que entra en la habitación y hace un chiste o te representa una tontería, ya importantísimo, ¿no? La enfermera que hacía broma, porque claro, yo no me podía mover y entonces me tenían que levantar, o que hacía una broma de cualquier cosa, dice, ponte aquí a bailar, cuando no podías hacerlo. O la fisioterapeuta que venía y pacientemente cada día, simplemente porque levantaras un dedo ya era todo un triunfo, bueno, para mí fueron la salvación. Y yo escribiría cartas dando las gracias a los enfermeros y al personal sanitario del hospital, lo escribiría todos los días de mi vida. Así que mucho ánimo y llenad la vida de plenitud y de luz y de sonrisas, porque los enfermos lo necesitan.
No sé si Bueno, desde te he respondido, casa... Carmen. Perdón. Desde casa tenemos algunas preguntas, no nos da tiempo a todas porque los alumnos se tienen que marchar. Solo comentar la profesora un testimonio que nos hace llegar Esther Benavent muy rápidamente. No es una pregunta, sino darte las gracias por tu labor de evangelización, ya que creo que mucha gente no pasa a plantearse la existencia de Dios porque creen que, de entrada, que ciencia y fe son incompatibles. Existe un desconocimiento muy grande de lo que cree a día de hoy un cristiano. Sin ir más lejos, me preguntaron hace poco cómo podría estudiar en la UCAP una carrera científica si los cristianos no creemos en la evolución. Es importante que los cristianos demos testimonio en nuestro entorno. No hay que responder, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, María José, también por tu testimonio personal y muchas gracias a vosotros por asistir y nos vemos en la siguiente charla.